tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo pueden notar a mis espaldas, no sé si ven allí la entrada, sí, está ahí bien grande. Estamos justo a punto de entrar al parque de Jurassic Park, amigos. No sé si escuchan un poquito la música de fondos. Y yo no sé si ustedes ya lo saben o no, pero yo soy fanático a muerte de las películas de Jurassic Park. Cada vez que la pasan, sea la primera, sea la última, sea la que sea, las veo siempre. O sea, no me la puedo perder, la puedo repetir y repetir y nunca cansarme. Y para mí, estar a punto de pasar por allí y tener la experiencia de visitar el parque de Universal Studios me emociona demasiado, amigos. Miren eso, o sea, no lo puedo creer. Acompáñenme. Yo sé que a lo mejor este parque no será el de los más nuevos, pero sin duda alguna para mí va a ser una tremenda experiencia. Y para todos los fanáticos que quizás no lo han visto y que sean fanáticos de la película, pues se lo van a disfrutar mucho. Sí sé que hay muchas atracciones nuevas, así que eso es lo que vamos a descubrir. Vamos a ver qué nos encontramos allá, ver qué cosas nos conseguimos de curiosidades, así que acompáñenme. Amigos, estoy muy emocionado. Vamos a ver qué nos conseguimos. Mira, aquí hay tiendas, ya por aquí mucha vegetación así tipo película. Mira esta pata de pavo tan inmensa que parece un dinosaurio. Miren esto, la turkey leg, que la tuvimos probando la primera vez que vinimos a los parques. Tienen ese video disponible en el canal, si no lo han visto se los voy a dejar por aquí para que lo vean en la descripción o algo. Esa pata la estuvimos probando y es deliciosa. Amigos, ya va, yo no sé si por aquí después se puede llegar otra vez por otro lado, pero miren la camioneta de la película. Miren esto, ¡qué cool! Oh my gosh. Miren esto. ¡Qué brutal! Y miren otra cosa que nos conseguimos aquí. El increíble Jeep. Miren, qué cool. Y ahí está a punto de devorarlo uno de los dinosaurios famosos de la película. Bueno, esta es una de las tiendas. Fíjense que aquí dice Jurassic Park Discovery Center. Es como que la parte esa de la película donde estaba el dinosaurio, el esqueleto grande. Vamos a ver si es igual aquí. Miren esto, qué cool. Hay cosas para comprar comida, ¿verdad? Pero miren, es como el sitio de la película tal cual. Y miren al dinosaurio aquí, los esqueletos tal cual en la película. ¡Wow! ¡Qué cool! En un momento normal podías bajar por estas escaleras y también sentarte abajo, pero ahorita, bueno, no hay tantas personas, la entrada está limitada, así que solamente está habilitada esta parte de arriba. Sí, porque fíjense que allá hay mesas para tú sentarte, pero solo están habilitadas por el momento estas de aquí arriba. Miren, qué cool, esto está genial. Y para acá también hay mesas, pero tenemos otra imagen por aquí y obviamente vamos a curiosear a ver qué hay en las... ¡Ay, miren en la tienda! Miren esto, qué cool. Lástima que ya soy grande y no me lo puedo comprar, pero miren qué bonito está el Jeep. Un poco de merchandising. Ah, miren, saben que ellos consiguieron en el mosquito dentro, atrapado en ámbar. Entonces miren cómo te venden aquí insecticos y cosas de ámbar para que tú te lleves. Miren, collarcitos y todo. Los clásicos cascos, miren, que dicen aquí Jurassic Park, con una linterna. Qué cool. $24.95. Un diente de dinosaurio. Miren, estas cantimploras, yo no sé si ustedes le conocen así, yo le conozco como cantimplora, está genial, miren esto. Miren, para guindártela y todo, llevar agua, qué cool. Esta, por ejemplo, tiene un costo de $19.95. Bueno, obviamente que necesitaba un recuerdito de aquí. Y miren, me voy a llevar este pin para colocarlo en el bolso. Así que para los que ya después vean en mi morral de siempre de viajes este pin, sabrán de dónde salió. Y el precio es de $10. Bueno, vean esta franela, ¿qué tal? Dice que cambia cuando le pega el sol de este color que tiene ahora a rojo y vale $30. Miren, pueden comprar al Dr. Grant con la antorcha. Gabo está eligiendo el lugar en donde va a poner su pin. Pues sí. Toma el Y cierre. vamos a ver, va a quedar aquí. Ya van a ver qué lindo. ¿Qué tal? Wow. Miren qué lindo se ve, está súper genial. Yo se lo voy a poner así de ladito para que se vea mejor. Bello. Continuemos. Bueno, vamos a montarnos a
algo que no sabemos qué es. Dice River Adventure. Vamos a ver cuál es este, porque realmente, como les dije, esta es mi primera vez y no sé a dónde ir, sino simplemente, bueno, voy a ir caminando a ver qué nos encontramos y bueno, que ustedes vivan la experiencia conmigo. Ay, miren, este es el que te van por el río, claro. Este es el que es como un bote y van y te mojan, hasta te mojan y todo. Yeah. Algo que hemos notado sin duda alguna es la capacidad en la que se está llenando el parque. Sí es muy limitada porque, bueno, por ejemplo, hoy estuvimos en el mundo de Harry Potter y ahora que estamos en esta primera atracción en Jurassic Park, notamos que prácticamente no hay fila, o sea, pasas prácticamente directo a todas las diferentes atracciones que hay. Más que todo tardas es caminando para llegar porque el trayecto es largo, pero muy poco te paras y avanzas. Por ejemplo, miren, aquí no hay prácticamente nadie, simplemente estamos esperando a avanzar hasta nuestro lugar, pero, o sea, fue directo, entramos directo. Pero como en esta atracción seguramente nos vamos a mojar, voy a sacar la otra cámara, así que cambiemos. Bueno, miren, todo el sitio está mojado. Ah, ok. Bueno, chicos, no les pude grabar mucho, exactamente casi nada porque no me dejaron, pero fíjense que apenas sales, vienes por acá y te consigues como esta máquina de secado que te dice que por $5 te seca. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Quedamos emparamados. Bañados. Miren este brazo mío. O sea, llega un punto en una caída con el bote que después sale agua por todos lados y bueno, me van a ver con un peinado diferente. Y bueno, sí, la gente lo usa, miren cómo están allí secándose. Pero bueno, hay sol, nos secamos con sol. Bueno, miren, venden cosas raras en las tiendas de aquí. Mira. Fíjense, gusanos. Picante mexicano. Spicy, dice aquí. Grillos. Con sal y vinagre y gusanitos con queso. Con queso, miren. ¿Qué tal? ¡Qué loco! Gabo, mientras tanto, está en el baño, así que yo les muestro lo que estoy viendo en este momento. Tienen una pared de escalada pequeña como para niños y cuesta $10 aparte. Miren, aquí hacen como que si están volando. Te tienen allí como en unas sillas voladoras y te van paseando. Quizás esa no me llama mucho la atención. Vamos a buscar otras. Se ve como muy de niño. Bueno, esta parte aquí es un restaurante. Pueden comer por acá adentro. Además tienen aquí algunas tienditas. Esto es para recargar tu bebida. Tienen aquí para hacerte hasta trencitas de cabello. Pero vamos a continuar dando una vueltica por acá para ver. Bueno, chicos, realmente no hay muchas atracciones en el área de Jurassic Park, porque sí que están construyendo una nueva, pero aún no está lista. Entonces no hay mucho que hacer realmente, porque están las mismas atracciones que las que hay desde hace muchos años atrás. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, además de ya conocer esa parte de Jurassic Park que me gustó mucho, vamos a conocer qué otras cosas podemos hacer aquí en el parque de Universal Studios y Island of Adventure. Bueno, está esta montaña rusa que tiene bastantes vueltas, pero si les digo sinceramente no soy tan fanático cuando tiene así tantas vueltas, no porque me dé miedo, sino porque después paso como todo el día mareado, con dolor de cabeza. Entonces todavía nos quedan cosas por hacer, después no nos dan ni ganas de comer. Entonces miren, mejor como que pasamos de largo con esta. Bueno, chicos, y hemos tomado el expreso de Hogwarts para venir ahora a la parte de Universal Studios, porque estábamos en Island of Adventure. Ahora vamos a conocer un poco del parque de los Simpsons, del área toda esta que está acá. Vamos a ver qué nos podemos conseguir por allí, a ver qué tanto nos da tiempo, porque no sé si ya se los comenté, pero Angie está haciendo un video acerca del parque de Harry Potter y la verdad es que es muy grande. Nos tomó demasiado tiempo estar allí, pero está increíble. Creo que es lo mejor que tiene Universal Studios ahorita, así que no se pueden perder ese video. Vayan a verlo, lo tienen en la descripción de este video. Stone cold stunner. She was a winner, started working at the dime. Searches of her mind to count your blessings, 'cause it's telling fair. Put you down and leave you there, don't make them scared. Yeah, it's the ugly truth. Y estamos justamente entrando. Lo primero que vemos es a Krusty el payaso allí dando vueltas sus órbitas de ojos. Y hay muchos lugares aquí, amigos, para ganarse premios, peluches, ese tipo de cosas.
Fíjense por acá. Ay, miren, ya vi por allá al supermercado, el mini market de Apu. Vamos a entrar a ver qué conseguimos por allá adentro. Bueno, vamos a ver. Miren, apenas entramos. La playera de Apu. Parece una camisa. Sí. Miren la de Dove, la cerveza Dove. Vamos a ver cuánto vale una de estas. Bueno, si quieren esta de la cerveza Dove del control de calidad, vale $45. Y esta de Apu vale $35, chicuelos. Si quieres comer con unas galletas, echas aquí el líquido y aquí pones las galletitas. Oh, ¿qué tal? Bueno, unos extraños lentes con las caras de los personajes. Bueno, si les soy sincero, pensé que iba a conseguir otro tipo de cosas dentro, pero ahí más que todo es merchandising, franelas, vasos, playeras, ese tipo de cosas. Pensé que iba a conseguir como cosas de comer, en realidad. Miren, justo estamos pasando aquí por donde están lo de la cerveza Dove, todo esto de aquí. Una cosa que tiene ventaja a veces de venir a los parques en estos tiempos es que no consigues muchas personas, pero otra cosa que no es muy buena es que muchos lugares también están cerrados. Por ejemplo, el bar de Moe está totalmente cerrado, aunque sale una buena foto allí. El Krusty Burger también está cerrado y lamentablemente no vamos a poder probar esas cosas deliciosas que quizás podríamos probar en una época normal. Ahora, lugares para tomar fotos. Miren, allí está ya abrazando al comisario. Pero miren qué lugar tan increíble para tomarse una linda foto. Miren qué tal. Está brutal. Pero bueno, lamentablemente no está todo disponible. Bueno, fue una vuelta rápida por el mundo de Springfield, pero es que la mayoría de las cosas están cerradas, no había mucho que ver o hacer allí, más lo que les mostré por fuera prácticamente. Ahora estamos aquí en el área de Transformers, vamos a ver qué logramos hacer allí, vamos a ver qué nos conseguimos, porque dice que es algo en 3D, vamos a ver qué tal está. Pero una ventaja sin duda es el tiempo de espera, miren, 5 minutos nada más para entrar a esta atracción, así que bueno, ventajas. Miren donde tienen la chispa, chicos, la partícula que le da vida a todos ellos. Don't hesitate to ask one of our Universal team members. Thank you again for your attention and enjoy the rest of your day. Bueno, chicos, miren, estos son 5 minutos prácticamente caminando por el área para llegar a la atracción y no hay nadie, simplemente lo que estamos haciendo es caminar. Como buen amante de los vehículos, me gusta mucho todo el tema de Transformers. Oh, esto se ve genial, es todo tapado. Vamos a ver qué tal, miren eso. Chicos, recomendación, cuando vengan acá y tengan la entrada de 2 parques en un día, les recomiendo primero estar en el parque de aquí de Universal Studios, o sea, recorran todo Universal Studios y luego que recorran ese, sí van hacia Island of Adventure. ¿Por qué? Porque este parque cierra a las 5 de la tarde y Island of Adventure cierra a las 7. Entonces, para que estén el mayor tiempo posible en los parques, les recomiendo primero hacer todo su trayecto acá y luego ir para allá y terminar su día de aquel lado. Porque nos sucedió a nosotros que bueno, lo hicimos al contrario y ahora estamos como en este parque y queremos terminar nuestro día allá, pero hay que llegar caminando y ya no podemos agarrar el expreso de Hogwarts, que es el que te lleva rápidamente. Bueno, ya que no les pude grabar mucho acerca de la experiencia de Transformers, se las cuento un poquito. Es muchas imágenes en 3D de una pelea, una batalla de los Autobots con los Decepticons, pero está brutal, de verdad vale mucho la pena, se la pasa uno genial. Les pude grabar solo unos pedacitos corticos para que más o menos tuviesen una idea. Y bueno, chicos,
Este parque ya está cerrando, cierra a las 5 Island of Adventures y cierra a las 7. Así que bueno, estén pendientes de eso por lo de las horas. Yo creo que voy a dejar el video hasta acá. Yo espero que se hayan divertido un poco, que hayan conocido un poquito más acerca de este parque. Recuerden ir a ver el video de Angie, que está súper entretenido acerca del mundo de Harry Potter. Chicos, déjenme en los comentarios qué fue lo que más les gustó y cuál de las atracciones que estuvimos probando hoy fue tu favorita. No me voy sin antes recordarles suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, desde Universal Studios, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.